¿Estamos listos? El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan. Sportivo Ameliano y Sportivo 2 de Mayo aquí en Villa Elisa. Se va a adelantar Federico Cristóforo. Zapatazo de derecha. Busca Salá. Zamudio que no pudo. Devuelve Ayala. A correr Bayano. Patiño. Con el pecho Ayala. Cuidado. No, durísima la entrada, Durísima la entrada de Brian Ayala y va a ser tarjeta expulsado, roja. Sí, se va a quedar con 10 el gallo norteño. Expulsado Brian Ayala, que también queda sentido porque cuando quiere puntear la pelota, la plancha me parece se va directo a la pierna de Patiño. Sí. Es elocuente la imagen. Sí, la pierna levantada. Se viene el tiro de esquina. El centro de zurda, el segundo palo, cabezazo. ¡Gol! Barreto. ¡Gol! Del 2 de Mayo. Aprovechando muy bien su capacidad de salto. Centro perfecto y la definición de Barreto para romper el cero en el partido. Cristóforo que salió, quería manotear. Centro fantástico de zurda. Aparece el primer tanto en el compromiso, señoras y señores. Aparece la alegría. Barreto, sí, el defensor. Aparece para convertir de cabeza. Atención que va el centro de Franco, envío de derecha, saca Barreto, este es Benítez, le pega, buscando con el empeine, carga Paredes, el rebote que favorece a Llano, pone a jugar a Domínguez, Domínguez levanta la mirada y el pase es para que vaya Alfonso, atención, cruza Maíz, cae Maíz, no hay falta de Alfonso y atención, se va metiendo Alfonso, está esperando Cornet, Alfonso que va, el toque para Cornet, controla, le pega, ¡gol! De Mayo. Apareció presionando sin falta Elías Alfonso, se metió al área, tuvo todo el tiempo del mundo, se dio el pase para Cornet, controló, definió contra un palo, superando a Cristóforo. Señoras y señores, sobre 27 del segundo tiempo aparece Ronald Cornet para poner 2 de Mayo 2, Emiliano 0. Y Emiliano estaba en ataque y había un hueco en la zona defensiva. La figura me voy a quedar con Elías Alfonso. La verdad que esos tres cambios me parece que fueron los que modificaron el partido. El ingreso de Alfonso, de Cornet y de Caballero. Me quedo de todos modos con Alfonso, terminó siendo el asistente de Cornet en este caso. Pero en líneas generales me parece que fue el que cambió, el que generó mucho juego ofensivo también. Y que formó parte de esta victoria, este triunfo del 2 de Mayo, del líder del torneo. Señoras y señores, final del partido. Ha ganado 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.